Hola, buenas. Vamos a comenzar con el paso a paso del proyecto número 2. Como habíamos hecho con el proyecto anterior, vamos a usar el Visual Studio Code para programar. Entonces abrimos la aplicación y creamos una nueva carpeta. Vamos a ir al escritorio donde voy a crear otra carpeta que la voy a llamar Proyecto 2. Selecciono la carpeta y ya estoy aquí dentro, donde voy a crear aquí los 3 archivos que necesito para este proyecto, que van a ser primero un index.html, segundo un style.css y por último javascript.js. Bien, cerramos esta ventana y comenzamos por el index.html. Va a ser igual prácticamente que el del proyecto 1, entonces haciendo uso de la exclamación nos crea la estructura básica Visual Studio Code. Voy a cambiar el idioma a español, aquí voy a actualizar el título del proyecto, que será proyecto 2, sistema de partículas interactivo. Lo siguiente que había que hacer era enlazar con el fichero de CSS, que lo haremos con la etiqueta link. Decimos que la relación es una hoja de estilo y establecemos el fichero que vamos a usar. En la parte del body únicamente necesitamos una etiqueta Canvas con su identificador Canvas 1 y vamos aquí a enlazar con el fichero de JavaScript. Bien, una vez tenemos esto hecho, control S para guardar y ya tenemos la parte de HTML lista. Ahora vamos a la parte de código de estilo, el CSS, igual que en el proyecto anterior. Ponemos márgenes a 0, relleno a 0 y el box sizing border box. Vale. Y para el estilo de nuestro lienzo vamos a establecer la posición, que es una posición absoluta, superior en 0, izquierda en 0 igualmente. Vamos a definir pues un ancho del 100%, el alto del 100% y un color de fondo voy a definirlo en negro por lo pronto. Bien, control S para guardar y ya tenemos los dos ficheros de HTML y CSS. Pues vamos a pasar al JavaScript, que aquí es donde vamos a programar toda la interactividad. Entonces este proyecto es muy parecido al anterior, añadiendo algunas diferencias en el código. Comenzamos definiendo una constante para leer el canvas del documento de HTML. Entonces conseguimos el elemento por el identificador que habíamos puesto, que es canvas 1, y aquí en el canvas ya tenemos una referencia en esta constante que habíamos dicho que es un valor que no se modifica durante toda la ejecución del programa. Ya tenemos una referencia al canvas que está definido en el HTML. Vamos a establecer el alto y el ancho a los de la ventana del navegador, de esta manera. Decimos que es igual al width y decimos que el alto va a ser igual al alto de la ventana. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra constante para el contexto 2D, que nos daba las propiedades y los métodos
para poder dibujar en nuestro Canvas. Entonces lo hacemos con el método getContext y le especificamos que queremos que sea en 2D. Muy bien, ya tenemos aquí lo que necesitamos. Vamos a definir ahora, ya vamos a empezar definiendo una lista de partículas donde vamos a guardar la información de cada una de las partículas de la misma forma que se hizo en el otro proyecto. Lista LED es una variable, como habíamos visto con LED estamos definiendo una variable donde guardamos valores que sí pueden ser modificados durante la ejecución del programa. De esta forma definimos que la lista de partículas con los dos corchetes definimos que no va a ser un único valor, sino va a ser una lista de valores que iremos luego añadiendo con un push. Y también vamos a definir aquí el número de partículas que queremos crear, que vamos a poner 500, por ejemplo, para empezar. Vale. En este proyecto necesitamos también almacenar en algún sitio la información del ratón, puesto que por donde vamos moviendo el ratón queremos que las partículas se vayan alejando. Lo que voy a hacer es definir una variable, pero esta variable va a ser una estructura, para que vean otro tipo de variable, donde voy a guardar las coordenadas X, que inicialmente la voy a poner como que no está definida, y la coordenada Y del ratón. Aquí, sí. Y voy a establecer que son dos coordenadas que en un comienzo no están definidas y después cuando empecemos el programa ya se establecen sus valores. También voy a guardar aquí el valor del radio, que va a decir la distancia hasta la que se ven afectadas las partículas. Vamos a comenzar poniendo 200 mejor. Y aquí, para ver, y aquí son comas. Bien, así. Ya tenemos aquí definida una variable para guardar toda la información del ratón, su coordenada X, Y y el radio. Lo siguiente que voy a hacer es capturar un evento, que habíamos visto que los eventos son sucesos que ocurren durante la ejecución del programa. En este caso, el evento que quiero capturar es el movimiento del ratón, para ir almacenando las coordenadas X, Y en esta variable. Los eventos se capturan haciendo uso del método addEventListener de la ventana. Especificamos el tipo de evento que queremos capturar, que será mouse move en este caso, y de esta manera aquí voy a establecer que para este evento lo que quiero hacer que es que las coordenadas X e Y del ratón se actualicen con las coordenadas del evento, que serán aquí, muy bien, que será la posición que se está capturando en ese momento. Bien, pues ya con este método nos va a permitir que esta variable tenga siempre actualizadas las coordenadas X e Y, y ya podremos ahí calcular las posiciones que tienen que tomar las partículas. El siguiente paso va a ser crear una clase para las partículas. Exactamente igual que habíamos visto anteriormente, creamos un constructor, pero en este caso solo vamos a necesitar almacenar las coordenadas X e Y, porque el resto de valores pues los crearemos aleatoriamente. Muy bien, tenemos una coordenada, entonces vamos a actualizar la coordenada X con la coordenada X que le hemos pasado, y con this estamos diciendo la coordenada Y de esta partícula con la coordenada Y que la hayamos pasado.
Vamos a establecer también un tamaño para esta partícula que va a ser aleatorio, que el tamaño, bueno, en realidad es el radio, pero vamos a dejarlo así. Y lo hacemos con la función math.random, que nos devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Vamos a asignarle un tamaño entre 0 y 20, pero para que las partículas no tengan nunca valor 0, le sumo un 1. Y de esta forma el tamaño estará entre 1 y 20. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a almacenar la posición inicial de cada partícula para saber a dónde tiene que retornar cuando el ratón se aleja de ella. Entonces será siempre las coordenadas X e Y iniciales. Lo vamos a llamar base y serán el origen, a donde tienen que retornar esas coordenadas, esas partículas. Y por último vamos a crearle una densidad a estas partículas, que es el peso, que va a definir lo rápido o lento que se van a alejar del ratón. Vamos a poner que sea un número aleatorio entre 0 y 50, por ejemplo. Y bueno, para que tengan siempre algo de densidad, le sumamos 1. Y ya con esto estamos construyendo una partícula por primera vez, asignándole coordenadas, tamaño, su origen, el punto en el que no se tienen que mover cuando el ratón se aleje, y la densidad de cada una. Lo siguiente, y nos falta una cosa, nos falta el color. Vamos a hacer que el color sea aleatorio, y para eso voy a hacerlo creando un valor aleatorio para el matiz. Voy a usar math.floor, que lo que me va a devolver es la parte entera, porque math.random en realidad devuelve un número decimal, y en este caso no sería conveniente. Entonces vamos a definir un número aleatorio. Aquí este sería entre 0 y 1, como habéis visto. Lo multiplicamos por 360, será entre 0 y 360. Con math.floor nos aseguramos que se trata de un número entero, y lo siguiente va a ser asignarle un color, que lo vamos a hacer mediante HSLA. Y aquí voy a crear uniendo el valor que me ha dado aleatorio con el resto del texto, pues la asignación del color. Bien, le pongo un 100% la saturación, un 50% la luminosidad y un 0.5 a la opacidad. Le voy a poner. Aquí ya tendríamos también el color. Lo siguiente que necesitamos es un método para dibujar partículas, y vamos a llamarlo dibujar partícula. En este método vamos a decirle a JavaScript que queremos que dibuje en la pantalla del navegador web nuestras partículas. Para esto usamos contexto 2D, que es el que nos da los métodos para poder dibujar. Vamos a empezar llamando a beginPath para decirle que queremos dibujar. Lo siguiente será dibujar un arco con la coordenada X de la partícula, la coordenada Y, el tamaño, el ángulo de comienzo, el ángulo de finalización, que es 2π para que sea una circunferencia, y un false por aquí. Vale, lo siguiente va a ser decir el relleno, como queremos que sea, que será el color de la partícula. Y siguiente instrucción es decirle que rellene esa circunferencia para que sea un círculo. Ahora vamos a definir el trazo. Vamos a definir el grosor primero con el contexto 2D .line width, que será el grosor del trazo,
lo ponemos a 2. Vamos a decir también que queremos que el estilo del trazo sea el color, en este caso Stroke Style, lo queremos en negro. Vamos a hacer un trazo negro. Vamos a dibujar el trazo llamando a Stroke y terminamos de dibujar con un Close Path. Muy bien, con esto ya, con estas instrucciones vamos a conseguir que dibujemos la circunferencia, la rellene de color, dibuje el trazo con el grosor que establecemos en negro y termine el dibujo. Vale. Siguiente método que vamos a necesitar para cada partícula es actualizar la información de su posición, será en este caso. Cuando se vaya pasando el ratón por la pantalla, las partículas tienen que moverse y para eso hay que calcular cómo debe ser ese movimiento. Para calcular el movimiento de las partículas vamos a usar algo de matemáticas, de trigonometría básica, con el teorema de Pitágoras, por ejemplo, y un poco de algunas otras ecuaciones. Lo primero que, bueno, esta parte quizás un poco más compleja, pero se las voy a poner y si les interesa, pues para que sepa cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la distancia en X, que lo haremos calculando la coordenada X del ratón y le restamos la coordenada X de la partícula. Para calcular la distancia desde donde está el ratón a donde está la partícula en Y, lo que hacemos es restar la coordenada Y del ratón a la coordenada Y de la partícula. Y para calcular la distancia entre la posición del ratón y la posición de la partícula, aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada del cuadrado de las distancias. Bueno, las matemáticas y el arte están completamente relacionados, o sea que tampoco nos debe sorprender. Al igual que las matemáticas y la ciencia, así que en conclusión las matemáticas son la salsa de la vida. Bueno, aquí ya estamos, tenemos la distancia entre la posición del ratón y la posición de la partícula. Ahora lo que vamos a calcular es la fuerza con la que se tiene que mover esas partículas. Y la fuerza en la dirección X va a ser la distancia en X partido por la distancia. Aquí lo que se hace es una proporcionalidad. Y la fuerza en la dirección Y, pues igualmente va a ser la distancia en Y partido por la distancia. Y para calcular la fuerza en conjunto, bueno, sabemos que la distancia máxima es el radio del ratón. Ese es el punto donde ya, a partir del cual la posición del ratón no tiene ningún efecto sobre las partículas. Entonces la fuerza será la distancia máxima restándole la distancia, y esto lo dividimos entre la distancia máxima. Con esto lo que conseguimos es que si una partícula está a una distancia igual o superior a la distancia máxima donde tiene efecto, pues la fuerza será 0, porque está muy alejada. Y cuanto más se vaya acercando, pues este valor de fuerza se irá acercando a 1, que será la fuerza máxima. Bueno. Lo siguiente que vamos a calcular es la dirección en X, que es el valor que tenemos que incrementar a la coordenada X para mover la partícula, que se calculará con la fuerza
en la dirección X por fuerza y por la densidad de la partícula. Como hemos dicho, no todas las partículas se mueven igual, sino que hacemos que se muevan más rápido o más lento en función de la densidad que se le haya asignado. Bueno, todo esto se los pongo por si lo quieren ver por curiosidad, saber cómo funciona. Aquí por fuerza y por la densidad de la partícula. Bien, ya tenemos la dirección en X, la dirección en Y. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decir que si la distancia a la que se encuentra la partícula de ratón es menor que el máximo de la distancia, es decir, que hay una fuerza que tiene que actuar sobre esa partícula, entonces la coordenada X va a ser el valor que tiene esa coordenada restándole la dirección en X, porque las partículas se alejan siempre de donde se encuentra el ratón, por eso se resta. Y la coordenada Y va a ser la coordenada Y restándole la dirección en Y, para que se alejen. En caso contrario, se pondría un else, es cuando la partícula no se encuentra dentro de la posición original del ratón, no se encuentra dentro del radio de acción de la posición del ratón. Lo que vamos a hacer es que si la partícula no está en su posición original, pues se acerque a ella. Después lo veremos cuando empiece a funcionar el proyecto, cómo es. Entonces vamos a decir que si la partícula no está en su posición base para las X, coordenada X primero, vamos a comprobar si la partícula está donde tendría que estar inicialmente. Aquí X. Entonces, en caso de que no esté ahí, tenemos que moverla a esa posición. Y entonces lo que vamos a hacer es que la distancia X va a ser igual a la coordenada en X menos la base. Y la coordenada en X va a ser igual a la coordenada en X restándole la distancia en X, pero lo dividimos por 10 para que el movimiento sea más lento. Hacemos exactamente lo mismo con las Y, para moverla también en las Y, cambiando aquí a la Y. Y de esta forma las partículas retornarán a su posición original una vez que el ratón se aleje de ella. Muy bien. Y ya con esto pues tendríamos actualizada la información de la partícula. Entonces ahora lo que nos queda hacer es inicializar la lista de partículas y crear la función de animación. Vamos a seguir con eso. Bien, entonces voy a inicializar la lista de partículas. Que será exactamente igual que en el proyecto anterior, bueno, solamente que aquí no inicializamos tantos datos porque muchos son aleatorios. La lista de partículas comenzamos poniéndola
así para asegurarnos que está vacía. Y aquí nos hemos equivocado, aquí, lista de partículas. Bien. Vamos a hacer un bucle con un contador que empieza en 0, que tiene que llegar hasta el número de partículas que habíamos definido y que se incremente aquí con un más, le decimos que incremente de 1 en 1. Entonces, según vamos a ir recorriendo tantas veces como partículas queramos crear, vamos primero a crear una coordenada para X que sea aleatoria y que esté dentro del tamaño del canvas, del ancho. Hacemos lo mismo para las Y. Creamos una coordenada aleatoria que esté dentro del alto de nuestro canvas y ahora ya añadimos a la lista de partículas una nueva partícula, que lo hacemos con un new. Con este new le decimos que queremos crear una nueva partícula y le pasamos la coordenada X y la coordenada Y que hemos calculado. Bien, pues aquí ya tendremos inicializada también la lista de partículas. Nos faltaría ahora crear la animación. Esta función se va a encargar de borrar y volver a dibujar las partículas en su nueva posición. Entonces escribimos función animación. Lo primero que hacemos es usar el contexto 2D para borrar todo lo que haya en la pantalla con un clear rec. Le decimos que desde la posición 00 hasta el ancho y el alto del canvas, es decir, todo el canvas, pues que lo borre. Tenemos un bucle para ir recorriendo todas las partículas que queremos dibujar. Entonces creamos una variable para un contador, la llamamos i, por ejemplo, y mientras esa variable sea menor que la lista de partículas .len, que es la longitud, que será todo el número de partículas que hay creadas, pues se vaya ejecutando este código y lo incrementamos 1 a 1 con i++, que significa que vaya incrementando 1 a 1. Lo siguiente que hacemos es que para la lista de partículas, para esta partícula i en concreto, será la partícula la 0, la 1, la 2, la 3, y las irá recorriendo todas, que actualice la información de esa partícula. Y después lo siguiente que queremos es que para esa partícula en concreto, que está en la posición i, pues también la dibujar la partícula. Entonces aquí pues vale, ya tenemos dibujada. Y por último lo que tenemos que hacer es volver a llamar otra vez a esta función nuevamente para que de forma continua pues se vayan dibujando las partículas. Entonces aquí usábamos el request animation frame que habíamos visto en el proyecto anterior, es exactamente igual, y le decimos pues, que la función se llama animación. Entonces esta función borrará todo lo que hay en pantalla, recorrerá todas las partículas actualizando su nueva información y dibujándola, y volverá a llamarse a sí misma, y así una vez y otra vez hasta que cerremos el navegador web. Y ahora que tenemos esto, pues ya es el código, el comienzo del código, que lo primero que tiene que hacer es inicializar la lista de partículas. Nos falta una S, vamos a cambiarlo aquí arriba, partículas, inicializar la lista de partículas. Y lo siguiente es llamar a animación para que empiece la animación y todo vaya funcionando. Como he puesto voy a guardar, control S. Vale, ahí en el código también hay que cambiar, esta parte HSLA está separado el paréntesis y eso nos daría error, también me he dado cuenta ahora. Vamos a unirlo y
y seguimos con el código. Como he definido está el punto CSS, el fondo en negro, voy a cambiar el color del trazo para que en lugar de negro sea blanco, porque si no, no se va a ver. Así, lo voy a guardar. Y ahora ya lo que quedaría es abrir pues este fichero. Vale. Y ¿ves? Aquí tenemos el proyecto. Vamos a ver qué tal va. Pues va genial. Vemos cómo las partículas se alejan, tal y como lo que se había programado. Y bueno, pues nada, aquí estaría pues todo el código del proyecto. Si quieren hacer modificaciones en el Visual Studio Code y que se vean aquí, acuérdense de activar el Live Server con Go Live, y ya todas las modificaciones que hagan pues las podrán ver directamente en el navegador. Nada más, este es todo el código de este proyecto. Espero que les parezca interesante. Ya saben, la finalidad no es que lo entiendan todo, ni siquiera que entiendan prácticamente nada, solamente es tener una idea de cómo funciona, cómo se hacen estos proyectos, cómo es el código, que algunas palabras que les empiecen a sonar, como lo de constantes, variables, los bucles, el procedimiento, los métodos, y nada, y que tengan eso, pues una idea de cómo funciona. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, al terminar el vídeo me he dado cuenta que sí ha faltado algo, y es el arreglar esto como hicimos en el vídeo anterior, que es que cuando cambiemos el tamaño de la pantalla pues se vea bien, porque como ven las dimensiones de las partículas se deforman. Entonces vamos a hacer como habíamos hecho, pues añadir en el código, vamos a ponerlo por aquí abajo, un listener, para cuando se hace un cambio de tamaño de la pantalla, que eso sería pues con el add, vamos a añadir un add listener para resize. Y el código vamos a crearlo así, que lo que vamos a hacer es volver a asignar el tamaño al canvas con el nuevo tamaño de la ventana. Voy a copiar el código y lo pongo aquí. Bien, y voy también a inicializar lista de partículas para que vuelva otra vez a colocarlas en la pantalla. Vale, ya está. Entonces venimos, actualizamos y vamos a ver ahora. Y ahora vemos que sí, que ya funciona bien cuando hacemos redimensionar la pantalla. Bueno, pues ya está. Ahora sí que sí, esto era todo.